Vamos a comenzar la unidad 4 de nuestra materia hablando de un grupo de fármacos que cumplen con 3 funciones específicas: ser analgésicos, antipiréticos y antiinflamatorios. Y justamente se los conoce como antiinflamatorios no esteroideos por la naturaleza química que presentan, ya que son antiinflamatorios que no son derivados del colesterol. A estos antiinflamatorios se los conoce con la sigla AINE, es decir, antiinflamatorios no esteroideos. Antes de comenzar a hablar de los fármacos en particular, repasemos qué significa que una droga sea analgésico, antipirético y antiinflamatorio. Analgésico proviene del término analgesia. Analgesia es la pérdida de la percepción del dolor. Es decir, los analgésicos van a ser todos aquellos fármacos que estén destinados a disminuir o eliminar el dolor, es decir, la percepción del dolor. Los antipiréticos son aquellos fármacos que están destinados a disminuir la fiebre, y los antiinflamatorios son aquellos fármacos destinados justamente a disminuir la inflamación. Como dijimos, las drogas que vamos a estudiar cumplen con las 3 funciones o al menos 2 de ellas al mismo tiempo. Veamos, antes de entrar en los fármacos propiamente dichos, cómo se produce un proceso inflamatorio o cómo se desencadena una inflamación. Cuando se produce una injuria, es decir, una lesión en nuestro organismo, como por ejemplo en la imagen nos pinchamos con un clavo oxidado, contaminado con bacterias, esas bacterias son capaces de ingresar a nuestro organismo y alojarse en el tejido conectivo que se encuentra por debajo de la epidermis, es decir, en el tejido conectivo y en el tejido adiposo hipodermis. Los tejidos dañados, justamente, van a liberar un mediador celular que se llama histamina. Esta histamina tiene la característica de aumentar la permeabilidad de los capilares sanguíneos. ¿Qué significa esto? Que aumente la distancia o el espacio que hay entre una célula y la otra de un vaso sanguíneo, favoreciendo la salida de plasma, es decir, de la porción líquida de la sangre, de proteínas, de enzimas y de unas células específicas llamadas fagocitos. Los fagocitos son células que tienen la capacidad de fagocitar, que significa de ingerir microorganismos o sustancias extrañas para su eliminación. Como consecuencia de todo este proceso está migrando líquido, proteínas, células al tejido conectivo. En esa zona se está produciendo edema e inflamación. Los fagocitos que han llegado al lugar de la injuria van a ingerir a las bacterias y se va a formar todo un mecanismo de degradación que se conoce como pus. A su vez, las plaquetas que están encargadas de la coagulación sanguínea van a ser las encargadas de sellar la zona del vaso que ha sido dañada en el caso de que la lesión o la injuria haya llegado al vaso sanguíneo y volver la pared del capilar a la normalidad. Por lo tanto, ¿cómo podemos definir a una inflamación? Como la respuesta orgánica desencadenada frente a un daño tisular, es decir, al daño de un tejido, que va a comprender una sucesión de reacciones nerviosas,
vasculares, celulares, que van a tener como objetivo destruir o confinar, es decir, englobar a la gente que está produciendo la lesión y a las células afectadas por dicho agente. Un proceso inflamatorio se caracteriza por 4 síntomas específicos: calor, dolor, rubor y tumor. Si nosotros nos tocamos una zona inflamada, vamos a ver que esa zona está caliente, es decir, presenta calor, duele al tacto, rubor está enrojecida y tumor se hincha. Esos 4 síntomas son característicos. ¿Y quiénes participan de un proceso inflamatorio? Las células fagocíticas, estas que van a englobar al agente lesionante, que específicamente son 2 tipos de células que se encuentran circulando en sangre: los neutrófilos y los monocitos, que cuando migran y pasan al tejido conectivo se diferencian, es decir, se convierten en macrófagos, grandes células con capacidad de fagocitar. También participan las plaquetas, como dijimos recién, que van a reparar o van a tapar la pared del vaso sanguíneo si ha sido lesionada, y mediadores químicos, que son los que desencadenan toda esta permeabilidad vascular y salida de proteínas, enzimas, plasmas, células hacia el sitio de la lesión. ¿Cuáles son esos mediadores químicos? Histamina, prostaglandinas, leucotrienos e interleuquinas. ¿Cómo se producen o que se generan las prostaglandinas y también otros mediadores químicos llamados tromboxanos, que participan en la inflamación? Estos compuestos, estas sustancias, se originan a partir de los fosfolípidos presentes en la membrana plasmática. Nosotros sabemos que la membrana plasmática de una célula está formada por fosfolípidos. Esos fosfolípidos presentan un ácido específico que se llama ácido araquidónico. De esos fosfolípidos de la membrana, una enzima específica llamada fosfolipasa es capaz de extraer a este ácido araquidónico para que este ácido araquidónico sea afectado o actúe sobre él una enzima específica que se llama ciclooxigenasa, conocida como COX, que va a dar origen a estos mediadores, prostaglandinas y tromboxanos. Las prostaglandinas, ¿qué funciones cumplen en nuestro organismo? Participan en los procesos inflamatorios, como dijimos en la diapositiva anterior. Participan en la hiperalgesia, es decir, que se sienta, yo pueda percibir el dolor. Son mediadores celulares en la fiebre. Tienen efectos plaquetarios y vasomotores, y participan también en la protección gástrica, es decir, protegen a la pared del estómago de las lesiones que pueda producir el ácido que se encuentra en su interior. En nuestro organismo nosotros tenemos 2 tipos de ciclooxigenasas que pueden actuar sobre este ácido araquidónico. Una que se llama COX-1, que es constitutiva, es decir, siempre está produciéndose y actuando, y una COX-2, que es inducida, es decir, no se sintetiza y no actúa siempre, sino bajo determinados estímulos. La COX-1 es la que me va a producir, a partir del ácido araquidónico, prostaglandinas protectoras a nivel gastrointestinal y renal,
y tromboxanos, que van a participar en la agregación plaquetaria para que se pueda sellar la lesión de un vaso. Mientras que la COX-2 me va a originar también a partir del ácido araquidónico prostaglandinas que se llaman proinflamatorias, es decir, prostaglandinas que me van a originar o me van a participar en la inflamación, en el dolor y en la fiebre. Entonces, ¿cómo actúan estas drogas antiinflamatorias no esteroideas para juntamente ejercer su efecto? Fíjense, van a inhibir a estas enzimas COX encargadas de sintetizar prostaglandinas a partir del ácido araquidónico, tanto a la COX-1 como a la COX-2. Como no discriminan ninguna de estas COX y nosotros sabemos que la COX-2 es la que está relacionada con los procesos inflamatorios, porque justamente produce las prostaglandinas proinflamatorias, al afectar a la 1, también el consumo de AINES me frena o me disminuye esa función protectora gástrica y gastrointestinal que habíamos nombrado previamente. Es por eso que el consumo de antiinflamatorios también está relacionada con alteraciones en nuestro sistema digestivo. Hay algunos AINES que son selectivos, que son específicos, ya vamos a nombrar el meloxicam, que específicamente tienen la característica de inhibir a la COX-2 y a la COX-1 no la alteran. Es por eso que estos AINES son los que no presentan estas alteraciones o estos efectos adversos a nivel digestivo. Entonces, una vez que ya hemos hablado de cómo se genera un proceso inflamatorio, qué características tiene, qué mediadores y sustancias y células participan en ella, vamos a ir hablando e introduciéndonos específicamente en todas estas drogas antiinflamatorias no esteroideas. Justamente ese nombre no esteroidea hace referencia a que no son derivados del colesterol y que, como hemos dicho previamente, cumplen con la función de ser analgésicos, antipiréticos y antiinflamatorios. Dentro de ellos, ¿a quiénes tenemos? Comencemos por el primero, el ácido acetil salicílico, más conocido comercialmente como aspirina. El ácido acetil salicílico es principalmente analgésico y antipirético, es decir, no tiene tanta potencia o tanta función antiinflamatoria. Nosotros lo podemos administrar a través de la vía oral. Alcanza concentraciones importantes en sangre a los 30 minutos, es decir, es absorbido rápidamente a nivel intestinal y disponible para los distintos tejidos. Circula por sangre unido a una proteína que ya hemos nombrado previamente, la albúmina. Se metaboliza en el hígado, como todas las drogas y los fármacos, y sus metabolitos se excretan por riñón. ¿Qué efectos adversos tiene el ácido acetil salicílico? Que justamente produce dispepsia, disminución de la coagulación, úlceras y hemorragias gástricas. Y su dosis tóxica mortal es entre 10 a 30 gramos. ¿Qué significa esto? Fíjense, necesitamos consumir una alta concentración de ácido acetil salicílico para poder tener un efecto tóxico mortal. Tengamos en cuenta que normalmente más de 1 gramo por día o 2 gramos por día no se consume. Y existe una forma que es el salicilato de metilo que puede ser incorporado en pomadas o lociones.
Los derivados del ácido propiónico, como por ejemplo el ibuprofeno y el naproxeno. Estas drogas, estos fármacos, tienen muy buena actividad antiinflamatoria, antipirética y analgésica, es decir, cumplen las tres funciones excelentemente y tienen muy pocos efectos secundarios. Eso es una ventaja frente al ácido acetilsalicílico que nombramos recién. Los derivados del ácido fenilacético, como el diclofenac, el aceclofenac, tienen muy buena acción, también muy similar a los derivados del ácido propiónico. Tienen la ventaja de que pueden pasar al líquido sinovial, alcanzando concentraciones duraderas, por lo tanto lo podemos utilizar perfectamente en procesos inflamatorios que involucren las articulaciones y puede administrarse tanto por vía oral, inyectable o a través de parches. Los derivados del ácido pirrol acético, como por ejemplo el ketorolac, tienen una muy potente acción antiinflamatoria, antipirética y analgésica, pero una de las desventajas es que no se recomienda su uso más de 5 días consecutivos y tampoco en mayores de 65 años, porque justamente produce trastornos a nivel gastrointestinal e incluso puede producir hemorragias gástricas. Se puede administrar por vía oral, sublingual o inyectable. Los derivados del oxicam, como por ejemplo el piroxicam y el meloxicam, tienen una larga vida media. Es una ventaja ya que me permiten con una sola dosis diaria cubrir todos los efectos, y el meloxicam tiene la ventaja justamente que inhibe preferentemente a la COX-2. Por lo tanto, al no inhibir a la COX-1, no se perjudica esta protección gástrica, agregación plaquetaria de la que habíamos hablado previamente. Es decir, afectamos solamente a la enzima inducible que interviene en la formación de prostaglandinas proinflamatorias. Los derivados del para-aminofenol, como por ejemplo el paracetamol, tienen escasa actividad antiinflamatoria. También, principalmente, el paracetamol se utiliza como analgésico y antipirético. Tiene la ventaja sobre el ácido acetilsalicílico que no produce irrigación gástrica, úlceras ni hemorragias. Por vía oral alcanza su máxima concentración a los 30 minutos, es decir, tiene una rápida absorción y se une a proteínas entre un 20 y un 50%, es decir, tiene una escasa unión a proteínas. Recordemos cuando estudiamos farmacocinética y farmacodinamia que hablamos de que la porción libre del fármaco que circula por sangre es la que tiene la acción, la que actúa específicamente. Por lo tanto, al tener muy poca unión a proteínas, tenemos una alta proporción que circula libre y que puede actuar en los distintos tejidos perfectamente. Y los derivados del ácido acético, como por ejemplo la indometacina, es uno de los antiinflamatorios más potentes y eficaces, pero con una incidencia elevada de efectos gastrolesivos y sobre el sistema nervioso central. Es decir, por un lado tenemos una gran ventaja de ser un antiinflamatorio muy eficaz, pero tiene una alta proporción de efectos adversos. A nivel del sistema nervioso central puede producir cefaleas, vértigo, náuseas. Por lo tanto, en los pacientes que manejan o que trabajan con maquinarias hay que tener determinadas precauciones y cuidados.
y en podología ha de ser considerada un antiinflamatorio de segunda elección y reservarlo exclusivamente para todos aquellos procesos inflamatorios y dolorosos que no se puedan controlar. Siempre, justamente por sus efectos gastrolesivos, se aconseja administrarlo junto con omeprazol, ya que el omeprazol va a ser un protector gástrico e intestinal y justamente me va a permitir prevenir todos estos efectos adversos. En este cuadro podemos comparar algunos de los efectos que tienen los distintos antiinflamatorios no esteroideos que hemos nombrado. Si comparamos el meloxicam con el diclofenac, el ibuprofeno y el naproxeno, fíjense, si vemos la potencia analgésica, el ibuprofeno es el que mayor potencia analgésica tiene, pero sin embargo no tiene tanta potencia antiinflamatoria como el diclofenac o el naproxeno o el meloxicam. Acá el médico tendrá que ir jugando en qué es lo que necesita el paciente en particular, si disminuir una inflamación o disminuir principalmente el dolor. Con respecto a su potencial gastrolesivo, es decir, los efectos adversos y las lesiones que pueden producir a nivel gastrointestinal, vemos que el ibuprofeno prácticamente es inofensivo, no tiene efectos gastrolesivos, mientras que los otros sí. La dosis normal, fíjense, el diclofenac es el que con menor dosis se logra el efecto deseado. La dosis máxima, fíjense, también el diclofenac es el que tiene menor dosis máxima administrada. La dosis en niños, como vemos, el diclofenac y el naproxeno no se recomiendan, al igual que el ácido acetilsalicílico. La aspirina tampoco se recomienda en menores. La biodisponibilidad, los que mayor biodisponibilidad tienen son el meloxicam, el ibuprofeno y el naproxeno. La vida media, la que mayor vida media tiene es el naproxeno, y las vías de administración, todos se administran por vía oral y algunos tienen la ventaja de poder administrarse por vía tópica, por vía rectal o intramuscular. Entonces, como vemos, depende de lo que se quiera lograr en el paciente, es como vamos a elegir este AINE específico teniendo en cuenta las ventajas y las desventajas que tiene cada uno de ellos. ¿Cuáles son las interacciones más importantes de los antiinflamatorios? ¿Por qué? Porque los antiinflamatorios no esteroideos pueden interactuar con otras drogas que la persona consuma o ingiera diariamente por alguna otra patología. Así, los antiinflamatorios no esteroideos potencian la acción de el ácido acetilsalicílico. Cuando se combina con la aspirina, potencian su acción. El acenocumarol es un anticoagulante. Los pacientes que están anticoagulados hay que tener cuidado con la administración de los AINES. Generalmente no pueden consumir antiinflamatorios no esteroideos. Al igual que con la warfarina, la heparina también son anticoagulantes orales. Con la glibenclamida es un antidiabético, también potencia la acción. Con el consumo de litio, con el alcohol y el tabaco, los antiinflamatorios potencian la acción del etanol. Mientras que disminuyen la acción de qué drogas. Fíjense qué importantes. De drogas que son utilizadas como antihipertensivos, como son el enalapril,
el lisinopril, el captopril, también con otros antihipertensivos como son el losartán, el valsartán, el cadesartán. Fíjense qué importante. Disminuye la acción de la amlodipina y del nifedipino, que justamente son antagonistas del calcio. También disminuye la acción de la hidroclorotiazida, que también es un antagonista del calcio. Disminuye la acción del atenolol y del bisoprolol, que son beta bloqueantes, es decir, son medicamentos utilizados en patologías cardíacas. Entonces, todos los individuos que consuman este tipo de droga, el médico va a tener que tener cuidado frente a la administración de un antiinflamatorio. Finalizando con los antiinflamatorios no esteroideos, vamos a pasar al otro gran grupo de antiinflamatorios que son los esteroideos. Dentro de los antiinflamatorios esteroideos encontramos los conocidos corticoides, específicamente un grupo de drogas que son glucocorticoides por su estructura química. Estos antiinflamatorios se usan, fíjense en qué tipo de patologías, en la artritis reumatoidea, en el asma bronquial, en las inflamaciones dérmicas severas, en los trasplantes, es decir, posterior a un trasplante para evitar un rechazo del mismo, en las leucemias y en los linfomas, es decir, son antiinflamatorios utilizados en patologías importantes, en patologías que cursan con procesos inflamatorios, con dolor y con riesgos importantes. ¿Y por qué se utilizan estas drogas acá? Porque tienen la función de ser supresores del sistema inmunológico, es decir, frenan, deprimen al sistema inmunológico, que justamente es el que está involucrado en estas patologías. Antes de entrar en las drogas antiinflamatorias esteroideas, recordemos fisiológicamente que nuestro sistema endocrino, es decir, nuestro sistema glandular, produce naturalmente corticoides. ¿Qué glándula específicamente los produce? La glándula suprarrenal, es decir, dos glándulas pequeñas que se encuentran encima de los riñones. ¿Cómo es la producción de estos corticoides, específicamente uno llamado cortisol? A nivel de nuestro cerebro, nosotros tenemos una glándula llamada hipotálamo que es capaz de producir un factor liberador conocido como corticoliberina. Esta corticoliberina actúa sobre otra glándula que se encuentra en la base del cráneo, apoyada en la silla turca, es decir, al lado, por debajo del hipotálamo, que se llama hipófisis. Y esta hipófisis libera otra hormona llamada adrenocorticotrofina o ACTH. Esta ACTH es capaz de pasar a sangre, viajar por sangre hasta la glándula suprarrenal y estimular la producción del cortisol. El cortisol es una hormona esteroidea, es decir, se sintetiza, se forma a partir del colesterol. Normalmente en nuestro organismo, ¿cuáles son las funciones de los corticoides, de este cortisol? Va a actuar en distintos lugares y puntos. En el tejido adiposo aumenta la lipólisis, es decir, aumenta la degradación del tejido adiposo, disminuye la síntesis de lípidos, es decir, el proceso opuesto. En el hígado me aumenta y me disminuye algunos procesos como son
me aumenta la gluconeogénesis, es decir, la formación de glucosa, me estimula la degradación de aminoácidos y proteínas, me disminuye la glucólisis, es decir, la utilización de la glucosa para obtener energía. Entonces, por lo que vemos, a nivel del hígado me aumenta la síntesis de glucosa. Y estos corticoides que normalmente producimos tienen acción antiinflamatoria, es decir, nosotros normalmente producimos hormonas con acción antiinflamatoria. ¿Por qué? ¿Qué pueden hacer estos corticoides, este cortisol? Puede bloquear las primeras etapas del proceso inflamatorio antes de que la inflamación se inicie, y si la inflamación ya se ha iniciado, favorecerá la desaparición de la misma y acelerará la cicatrización del tejido dañado. Por lo tanto, el cortisol me va a reducir la permeabilidad de los capilares, me va a disminuir la migración de los leucocitos, es decir, de estos fagocitos, neutrófagos y monocitos, a la zona inflamada y la fagocitosis de las células dañadas, y me va a inhibir al sistema inmunitario, me lo suprime y me reduce la multiplicación de un tipo de glóbulos blancos que se llaman linfocitos T. Entonces, como vemos, normalmente nosotros producimos, como hemos dicho, una sustancia, el cortisol, una hormona que cumple función antiinflamatoria. Pero cuando existe un proceso inflamatorio importante, vamos a tener que administrarle al paciente una droga que cumpla con esta función. Entonces aquí aparecen los famosos corticoides. ¿Qué tipos de corticoides tenemos? Los no fluorados y los fluorados, es decir, dependiendo de si en su estructura química tienen flúor o no. Dentro de los no fluorados tenemos a la hidrocortisona. Esta se puede administrar por vía oral, intravenosa, por vía tópica como ungüento, y la potencia depende de la estructura molecular. Nosotros tenemos distintas formas farmacológicas de hidrocortisona. Cuando la forma farmacológica se encuentra como acetato, la hidrocortisona pertenece al grupo de antiinflamatorios con potencia débil o grupo 1. Cuando se encuentra bajo la forma de butirato, tiene una potencia moderada, y cuando se encuentra en forma de aceponato, tiene una potencia elevada. Además de la hidrocortisona, tenemos otros corticoides que presentan flúor, como son la prednisolona, la betametasona y dexametasona y la fluticasona. La prednisolona tiene alta potencia, es un potente antiinflamatorio. La betametasona y dexametasona tienen potencia entre media y alta, y la fluticasona también es un potente antiinflamatorio. ¿Cuáles son los efectos adversos de los glucocorticoides? Porque su administración, por más que va a tener la acción antiinflamatoria, recordemos que también cumplen distintas funciones a nivel metabólico, que si nosotros los estamos administrando por alguna vía, van a potenciar la acción de los corticoides que producimos normalmente a través de la glándula suprarrenal. ¿Qué efectos adversos vamos a tener? A nivel metabólico, hiperglucemia, ¿sí? Es decir, si yo sabía que el cortisol que produzco normalmente me aumenta la producción de glucosa, y si yo estoy administrando a un paciente un corticoide, por supuesto que el aumento de glucosa lo voy a potenciar, y esto puede predisponer al paciente a una diabetes.
Recordemos que los corticoides aumentan la degradación de aminoácidos y proteínas. Por lo tanto, me pueden producir pérdida de proteínas musculares esqueléticas que lleven a atrofia, debilidad, es decir, a deformación de los músculos esqueléticos. También pueden producir aumento del catabolismo óseo, es decir, de la degradación del hueso, predisponiendo al paciente a una osteoporosis. Pueden producir retención de líquido, originando hipocalemia, es decir, una disminución de potasio e hipertensión al retener líquido, al retener agua. Pueden producir una supresión adrenal, es decir, suprimir, frenar a nuestra propia glándula suprarrenal, y aumentan justamente la susceptibilidad a infecciones, porque por más que por un lado tienen efecto antiinflamatorio, justamente al suprimir el sistema inmunológico me están predisponiendo a infecciones. Es por eso que producen una notable mejoría en algunas patologías, pero cuando se administran en altas dosis y en tratamientos prolongados pueden causar severos efectos adversos. ¿Cuáles son los corticosteroides tópicos? Es decir, estas drogas que pueden aplicarse de manera local para cumplir con esta función de antiinflamatorio. Para ello vamos a tener que tener en cuenta dos características: la concentración del principio activo y el excipiente que presenten. A mayor concentración del principio activo y por supuesto que van a tener mayor potencia antiinflamatoria. Pero mientras más graso sea el excipiente, mayor será la cesión del principio activo al estrato córneo, mayor la maceración y la oclusión, consiguiéndose una mayor penetración en la piel y una mayor potencia. ¿Qué significa esto? Que mientras más materia grasa o sustancia grasa constituya al excipiente, mayor va a poder ser la absorción del principio activo de este corticosteroide a través del estrato córneo, es decir, de la primer capa de la epidermis. Y por lo tanto, al lograr mayor penetración, voy a poder obtener un mejor resultado. ¿Cuáles son los que tienen mayor resultado o mayor poder antiinflamatorio? Los que el principio activo se encuentra como ungüento, son los que más potencia tienen, los que mejor resultado me dan, y le siguen los que se encuentran en forma de pomada, luego los que se encuentran en forma de gel lipófilo, es decir, con afinidad lipídica por las grasas, le siguen las cremas, le siguen los gel hidrófilos y finalmente las lociones. Es decir, fíjense, mientras baja o mientras menor sea la cantidad de grasa que tiene la forma farmacológica y justamente la absorción del principio activo y la acción antiinflamatoria va a ser más débil. También tenemos que tener en cuenta cuando apliquemos un corticoide de manera tópica el grosor que va a tener el estrato córneo del lugar donde lo vamos a administrar. A mayor grosor del estrato córneo, menor va a ser la absorción del dermocorticoide, es decir, del corticoide que voy a colocar de manera dérmica. Y por lo tanto menor potencia y menor respuesta, porque va a tener que atravesar mayor cantidad de capas. Por ello, la absorción es máxima en las mucosas y los pliegues y es mínima en la zona plantar y en las uñas. Recordemos que en la planta de los pies nosotros tenemos piel gruesa con un estrato córneo sumamente ancho. La absorción entonces del dermocorticoide y por lo tanto su potencia
es mayor cuando la capa córnea de la piel no está intacta y está macerada o afectada por lesiones inflamatorias que disminuyen o eliminan sus propiedades de barrera. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo en una zona donde la capa córnea es gruesa, alguna lesión inflamatoria, una maceración, la absorción del principio activo va a ser mayor porque justamente la capa de piel no se encuentra intacta. Y finalmente vamos a ver cómo es la farmacocinética y las indicaciones que tienen estas drogas corticoides. Los corticoides tópicos pueden ser absorbidos por la piel intacta, no solamente macerada por cualquiera de las dos, y justamente la absorción, como dijimos, viene determinada por la cantidad aplicada, el vehículo que utilicemos, es decir, si es un ungüento, si es una pomada, si es una crema, si es un gel, si es una loción, la potencia de la molécula, es decir, si tiene potencia débil, como la hidrocortisona, o tiene potencia más elevada, como la betametasona, etc., y el estado de la piel. Son metabolizados directamente en la piel y sus metabolitos eliminados por vía renal. Fíjense, la metabolización es directamente en la zona local. ¿Cuándo se indican o en qué patologías o situaciones se indican estos corticoides? En las dermatosis, en el tratamiento de las manifestaciones inflamatorias, alérgicas y pruríticas de la piel. En el embarazo y en la lactancia no se ha establecido la seguridad de su uso, por lo tanto su empleo se va a reservar solamente a decisión del médico y siempre es recomendable la suspensión gradual en tratamientos prolongados para no caer en todos los efectos adversos que nombramos previamente. Bueno, una vez que ya hemos recorrido a todos los antiinflamatorios, esteroideos y no esteroideos, pueden resolver el caso clínico que se adjunta como tarea en base al tema.